Buenas noches, amigas, amigos, jóvenes que nos escuchan y ven. Esto es Contraste, como todos los lunes, Onda Digital 18.4. Analizaremos lo sucedido durante la semana y hoy día lunes. Hoy tenemos al doctor José Antonio Torres, abogado, especialista en Derecho Internacional, que nos acompaña para analizar varios aspectos de lo sucedido durante la semana. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Es una oportunidad grata participar de este panel y tener la oportunidad de dirigirme a la audiencia. Fernando. Muy buenas noches a todos. Estamos viendo una realidad preocupante para el país. Estamos bajando un puesto a nivel mundial en lo que es producción de cobre. Nos ha ganado un país africano, ¿no? Que lógicamente nos molesta. Aquellos que vemos que el Perú tiene un potencial tremendo, realmente tenemos que cambiar de actitud, ¿no? Y tenemos que decirle a las personas que quieran reclamar, pueden reclamar lo que quieran, siempre en paz, en armonía, sin bloqueos, sin incendiar comisarías, sin incendiar policías, sin afectar los medios de transporte, sin afectar las ambulancias, sin afectar a la propiedad privada, en fin. Todo lo que lo limita, porque la Constitución lo dice, tus derechos se acaban cuando empiezan los derechos de los demás. El artículo 2 de la Constitución habla de los derechos. Léanlo. Y lo que están cometiendo y que han cometido anteriormente son delitos. Se han convertido algunos de ellos en delincuentes. Eso no deseamos para el país. Necesitamos paz, armonía. Ayer hemos visto una foto de Cusco. Impresionante realmente la cantidad de turistas que están llegando al Cusco y que van a llegar el Inti Raymi el 24 de junio. Entonces es una fiesta nacional prácticamente, porque también se celebra en toda la parte de la selva, ¿no? En la parte de la selva el día de San Juan. Sí. Entonces realmente necesitamos paz y armonía para seguir creciendo. ¿Por qué? Porque la única forma de reducir la pobreza es con crecimiento. Francisco. Bueno, buenas noches a todos ustedes, buenas noches a nuestro invitado, mi colega. Y bueno, efectivamente lo que dice Fernando con respecto a la República Democrática del Congo en África, ya nos pasó, pues ya ahora nosotros estamos como tercer lugar como productores mundiales de cobre. Pero bueno, son realidades que estamos afrontando y son cosas que como país nos debe llamar la atención. Porque esa ola de gente mal pensada y que quiere el desastre y el caos para el Perú, ha hecho que esto sea, o sea, que esto dé este resultado. Entonces, lo que sí puedo decir que por lo menos me sirve de consuelo es que el supuesto paro que iba a haber la semana pasada en Puno no tuvo la repercusión que ellos querían. La gente dijo, basta, pues ya, nosotros queremos trabajar, si no, mucho paro, mucho todo, ¿y de qué viven? ¿De qué comen? Entonces, creo que ya les está entrando a la gente en sus cabecitas que toda paralización trae consigo atraso, trae consigo que no puedan llevar el alimento y el dinero a su casa. Por lo tanto, debemos tener una luz de esperanza y decir que Puno no va a volver a cometer los mismos errores. Por supuesto, la gente engañada. Pero bueno, no se cometerán esos mismos errores y que el Perú siga creciendo, de a poquitos, pero sigamos creciendo. Francisco, el Perú va a seguir creciendo, pero el Partido Comunista, el comunismo del siglo XXI que fomenta Brasil y Puebla, México, lo que ellos buscan y logran es empobrecer. Es la ciencia del empobrecimiento de la ciudadanía. Miren el caso que acabo de ver en la televisión, en las redes. China está terminando de hacer una pila no de litio, sino de sodio.
sal, mucho más barata, más liviana, y eso sale ahorita. Este año ya entra a producción. Entonces, el milagro de Puno con el litio no se va a desarrollar. Así de sencillo avanza la ciencia, con una velocidad increíble. Tenemos que dar facilidades para la inversión privada y sobre todo la gran minería, que es la que genera mayor ingreso al fisco para reducir la pobreza, como lo hemos ido reduciendo del año 93 a la fecha, hasta que llegó el señor Cosito y dijo, agua sí, oro no. Y el cura Arana agarró el reto y nos paralizó. Esa es la realidad del Perú. Los jóvenes, por eso nuestro llamado en este programa de todos los lunes. Señores, jóvenes, señoritas, su futuro está en sus manos, pero tienen que ejercerlo, no dejarse llevar, como hemos visto lo que ha pasado en estos levantamientos terroristas, porque eso es terrorismo, lo que han hecho es terrorismo, eso no es protesta. Yo puedo protestar contra una autoridad, perfecto, pero no bloquear, no quemar una oficina del Poder Judicial, una comisaría, y por último, matar a los militares a pedradas. Y no digan que es segregación, porque son los mismos puneños, aymaras, que han apedreado a sus paisanos. Eso es terrible. Demos confianza para que venga la inversión que tanto necesita el Perú. Que no se repita lo del litio. Con el cobre hemos podido, tenemos 4, 5, 6 inversiones por hacer, con todos los permisos dados, pero falta el visto bueno, ¿cómo le llaman ellos? La licencia social. La licencia social. Bueno, podríamos haber alcanzado a Chile con esos 4 o 5 proyectos. Hoy día Conga se mete por la punta y ya no metió la cabeza. Esa es la realidad. Así funciona el mercado internacional. ¿Queremos eso para el Perú, doctor? Sí, definitivamente hay una mala lectura de la extrema izquierda violentista vinculada a Sendero Luminoso, que a lo largo de los años 80 desangró el país, ¿no? Fue Sendero Luminoso quien declaró la guerra al Perú. Así es. No fue el Estado peruano quien emplazó, quien persiguió, quien encarceló a los senderistas, no. Fue Sendero Luminoso que 2 días antes, o en la víspera de las elecciones generales que ganara Fernando Belaúnde en mayo del año 1980, quemó ánforas, quemó un recinto electoral en Ayacucho y declaró la guerra al Perú, ¿no? Hay una situación que no se ha superado. Si bien Abimael Guzmán ha fallecido luego de una larga pena privativa impuesta dentro del marco de la ley por el Poder Judicial, existen remanentes de Sendero Luminoso, y Pedro Castillo, activista magisterial, ha estado vinculado desde su lucha sindical con Sendero Luminoso. La caída de Pedro Castillo ha sido una derrota para Sendero, pero ellos están en una brega permanente, ideológica y política. Y por eso todos los hechos de gravedad desatados en el sur del Perú, en especial en los últimos meses, tenían un objetivo político: reponer a Pedro Castillo o, en su defecto, generar caos en el país con la salida de la señora Boluarte y por seguramente un proceso de transición breve y rápido para nuevas elecciones generales. De tal modo que, como se ha dicho ya con mucha propiedad, el mundo globalizado, la economía abierta, la economía internacionalizada, en ella priman los minerales, los metales y los precios internacionales, que no lo fija el Perú, que no lo fija el MEF, que no lo fija ni siquiera el Banco Central de Reserva. Que son precios internacionales que tienen un comportamiento extranacional y se deciden en Nueva York, en las bolsas de valores, en los mercados de commodities, y no estamos capitalizando esa gran oportunidad que el Perú tiene con precios altos del cobre, que pueden tener un impacto al tener mayor recaudación tributaria, mayores ingresos por exportación y una reducción de la pobreza, como se ha comprobado. Que el proyecto Bambas en Apurímac ha tenido, por más que se digan los enemigos de los
de la actividad minera en el país ha tenido un efecto social positivo, Multiplicador. reduciendo la pobreza en todo Apurímac. De tal modo que creo que la lucha es política, es ideológica. Vengo publicando artículos semanales y, si me permiten, hoy día publiqué mi última columna bajo el título Lula y su liderazgo que declina. Porque Lula convocó a todos los presidentes de Sudamérica en Brasilia con el ánimo de revivir UNASUR. Y la verdad que UNASUR ya feneció. Es un órgano que ha extinto, ha desaparecido. Y los presidentes de Sudamérica, a pesar de sus diferencias ideológicas, no han coincidido en relanzar este organismo que ha sido el parapeto de Lula, del PT y del Foro de Sao Paulo. Ahora, el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, Sao Paulo ha estado vinculado a Lula y al PT, y el Grupo de Puebla liderado por López Obrador, que con su lenguaje altisonante, difamatorio, grosero hacia el Perú, no logra sino el rechazo de la clase política y del pueblo peruano. ¿Qué pretende López Obrador? Que además el próximo año debe entregar el gobierno, porque en México no hay reelección. No hay reelección. No, Y el periodo es de 6 años. de 6 años. La Constitución de Querétaro estableció sufragio efectivo, no reelección. Entonces el periodo del señor López Obrador concluye el próximo año. No puede ser reelegido, pero pareciera que está en campaña. Porque todos los días nos dedica minutos de sus largas mañaneras, que son conferencias de prensa. Ya hay un espacio del día. llamado Perú. Y en un espacio que parece que se llama Perú, donde él, con la mayor irresponsabilidad, porque no se da cuenta que no es un político, sino un jefe de Estado, Lógico. que representa a un país, ¿no? Un estadista debería ser. Y debería ser un estadista, y está denigrando no solo de la señora Boluarte o de su gobierno, sino del Perú, al no querer cumplir con una formalidad protocolar que es la entrega de la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. Y sería bueno recordar que fue el presidente Alan García, casi ya al finalizar su segundo gobierno, quien propuso la alianza y logró que se Tuvo un firmara éxito. el acuerdo inicial México, Colombia, Perú y Chile para lanzar esta iniciativa, que ha sido exitosa. Porque a diferencia de la Comunidad Andina y el Mercosur, que se han burocratizado, la Alianza del Pacífico descansa en la llamada diplomacia presidencial, ¿no? Donde cada jefe de Estado tiene plenas facultades para llegar a acuerdos con sus pares, y se multiplicó la inversión, se han multiplicado las exportaciones peruanas hacia México, igual de México hacia el Perú, y por eso los dichos de López Obrador han merecido el rechazo del sector empresarial mexicano, Así es. ¿no? Como debe merecer el rechazo del sector empresarial peruano, porque está privando del libre comercio entre un mercado promisorio como es el de México, 120 millones de habitantes, frontera con Estados Unidos, y el nuestro, con más de 30 millones de habitantes, de tal modo que creo, y con esto doy la palabra a ustedes, agradeciéndole la oportunidad, creo que es el momento, con la izquierda extremista, debatir ideológicamente y políticamente, ¿no? Con los enemigos de la actividad minera, explicarles que no puede el Perú ser viable si ahogamos la minería nacional. La minería nacional es el pan del Perú y representa 1/3 del valor de todas las exportaciones nacionales. Así es. No podemos negarnos a extraer en los minerales, y por eso condeno y rechazo lo que ha dicho Amnistía Internacional y otros organismos internacionales que hablan del extractivismo. Le pregunto a estos señores, ¿qué propone? Si Perú no extrae sus minerales, ¿quién lo va a hacer? ¿No será que ellos, con la negativa que Perú explote Conga y a María, quieren favorecer a otros empresarios de otros países o a empresas establecidas en Chile o en Canadá u otras partes del mundo? Porque Por ahí va la hay cosa. un juego de poder, ¿no? Por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa, y ya lo dejaremos para otro segmento. Hay un tema que se ha referido, doctor, y que me resulta interesante. Ha dicho la Alianza del Pacífico, que la tiene pues ahorita México, y que por un aspecto protocolar, usted lo ha dicho, totalmente. no lo entrega. Muy bien. Entonces, son dos cosas que yo quiero decir. Uno como abogado y otro como un ciudadano cualquiera. Como abogado, yo pregunto, ¿cuáles son los mecanismos legales para que entreguen eso? Primer punto. Y segundo, como un ciudadano común y corriente, ¿y por qué no nos zurramos en lo que pueda o no puede hacer AMLO? Y listo, nosotros ejercemos de motu propio la presidencia en este momento. Bueno,
Cuando he hablado de la diplomacia presidencial es porque no existe una Secretaría General de la Alianza del Pacífico, Correcto. ni una sede establecida como la Comunidad Andina, que tiene sede en Paseo de la República con Aramburú, ¿no? Sí. De los años de Velasco. De Velasco. Donó a la Comunidad Andina ese edificio. Un elefante blanco. Un elefante blanco. De tal modo que la Alianza del Pacífico es una forma novedosa en épocas de globalización de promover la integración de los pueblos en base al libre mercado y al libre comercio. Ahora, de hecho, que lo que diga López Obrador no va a impedir la libre circulación de bienes y de servicios, ¿no? Ni de personas. Ni de personas. ¿No? De tal modo que creo que López Obrador, que apoya al dictador Díaz-Canel, que evoca a Fidel Castro, que apoya a Maduro, que ha dado asilo a la familia de Pedro Castillo y que dice que Pedro Castillo es un preso político, creo que los sectores empresariales y el propio gobierno del Perú, y un llamado a Torretale, un poco mirar por encima del hombro a López Obrador, ignorarlo y mirar para adelante. López Obrador ya está de salida, ¿no? En el muere. Y realmente creo que el partido al que representa, que es Morena, que es un movimiento, no un partido, que ha reunido a ex priistas, ex miembros del PAN, del PRD de México, ¿no? Es un partido que ha demostrado que tiene un vínculo, y lo quiero decir sin pretender ofender, con el narcotráfico. ¿Ya? López Obrador es un operador del Chapo Guzmán. En sus mañaneras ha dicho un día, bueno, yo recibí a la señora o me di un abrazo con la mamá del Chapo Guzmán, porque es una madre que, como toda madre, sufre por sus hijos, ¿no? Segundo, dice, la Cancillería de México ha recibido un pedido de los abogados del Chapo Guzmán que están reclamando por sus condiciones carcelarias. Y como yo soy una persona preocupada por los derechos humanos, lo ha dicho López Obrador, he ordenado a Cancillería que haga lo necesario para abogar por los derechos carcelarios del señor Chapo Guzmán. Entonces, digamos claramente, Morena como movimiento ha tenido éxitos electorales justo en los lugares donde está afincado el narcotráfico y los cárteles de la droga en todo México. No gana en el Distrito Federal, no gana en las grandes ciudades, gana donde están afincados los carteles de la droga. Porque si antes tuvo Colombia la tragedia de los cárteles de la droga, ¿no? Y eso ahora hay tantas series de televisión y Netflix y otras cadenas, en realidad ahora México es el epicentro del narcotráfico internacional. Y en ese propósito tienen aliados Cuba, Nicaragua y Venezuela. No por gusto, una de las imputaciones, una de las varias contra Maduro ha sido que él tiene un vínculo estrecho con el narcotráfico internacional. El cartel de los soles. Así es, ¿no? Y llama la atención que un supuesto líder sindical, en mi concepto ya en declive, Lula, lo haya recibido con todos los honores y con las consideraciones del caso a un hombre impresentable ante la comunidad internacional como es Nicolás Maduro. Pero bueno, mire, doctor, AMLO, para terminar con la figura de AMLO y Morena, que todo el mundo sabe que está financiado por los grandes carteles de la droga. Se le cayó la defensa de Castillo. Se acaba de descubrir en la oficina de la Secretaría de Palacio el decreto ley que la ex premier sostuvo con la periodista del Canal 7. Voy a sacar un decreto ley. Está en la computadora de la secretaria ese famoso decreto ley que apoyaba y daba por hecho el golpe. Iba a consumar el golpe. Entonces, ahora, inclusive hoy día en la televisión están hablando de Bermejo, el congresista que estaba al tanto de este golpe. Iban a repartir unos celulares. O sea, fue un golpe. Que el señor AMLO lo quiera defender y proteja a la señora, bueno, allá él. Pero acá hay mucho pan por rebanar que nos vamos a ir enterando poco a poco. Electo, y lo hemos demostrado en este programa la semana pasada, en el discurso presidencial. Hemos dicho claramente en el minuto 1:11, justo en ese minuto habla. Nosotros hemos presentado, no es singular, no es soy yo, no, hemos es más de uno. Por más que sea ignorante, ¿no? Castillo,
pero él no ha hablado de su cabecita, él ha leído. Así es. O sea, él ha leído, no es un teleprompter, no, él ha leído. Y lo ha leído varias veces, estoy seguro de eso, por porque supuesto, si Francisco no lo hubiera dijo. podido hacerlo. Francisco notó que no había ningún error en la lectura. Por lo tanto, lo he leído varias veces, ¿no? Como cuando le dice, repite 10 veces en la pizarra. Así tal vez 50 o 100 veces lo ha dicho, y eso lo tenían pues maquinado, ¿no? Y lo segundo es de que hoy día vamos a ver, ¿no?, los preámbulos de esta reunión, ¿no? Después del corte vamos a ver los videos para comentarlo con el doctor José Torres Iriarte, ¿no?, que es un político aprista, es un político de la línea aprista, ¿no?, que tiene muchos años en el aprista y nos va a contar también su historia de cómo entró al APRA de joven, ¿no?, y qué aspira y qué espera del APRA, ¿no?, después del siguiente corte. Hacemos un corte. Algunas veces es formal, otras es más casual, a veces es pícaro, pero siempre muy entretenido. Por fin es hoy, con Hamilton Segura, por Onda Digital Perú, canal 18.4. Bueno, amigas, amigos, jóvenes, señoritas que nos ven, ya estamos de regreso y como siempre Fernando nos va a explicar varios cuadros que tiene hechos para que si les interesa, tómenle foto. Hoy día es tan fácil tomar una foto para debatir, discutir con sus amigos y amigas. Esa es la política. No se dejen engañar, participen. Fernando. Sí, vamos a pasar un primer video justamente para aprovechar al doctor José Torres Iriarte para que nos justamente demostrar qué cosa hizo Castillo antes, minutos antes. Esto no es una cuestión de que un imitador, no, esto es en vivo, ¿no? Por favor. Que no le dieron agüita. Quizás agüita arracimada. Nuevamente, probar el audio. Por favor, señor presidente, ¿puede hablar unas palabras? 1, 2, 3, probando. 10, 9, 8, 7, 6, 5. ¿Está escuchando? ¿Está hablando? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, estoy con la Premier. Estoy con la Premier. Ahí me está diciendo un mensaje a la nación. Okay. Ahí está Salas. Sí, tú estabas ahí. Un ratito todavía. Espérate. ¿Nos hacemos pasar? Después todavía, después. Después. Doctor Iriarte, su comentario, por favor. Bueno, el presidente Castillo, en ese momento, siendo presidente de la República, optó por el golpismo, ¿no? Y dio un mensaje a la nación en cadena nacional, ¿no? De manera sorpresiva, cuando en horas de la tarde tenía que presentarse él a hacer su alegato con su abogado ante el Pleno del Congreso y debatirse y votarse la tercera moción de vacancia presidencial. Es claro, fue un mensaje a la nación, no fue una declaración de prensa. ¿No? Y además lo hizo con la banda presidencial. Pudo haber prescindido de la banda presidencial, pero si él decide hacer uso de la banda presidencial, definitivamente se está dirigiendo al país en su condición de jefe de Estado. Violó la Constitución, ¿no? Quiso imponer un golpe de Estado, no tuvo el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional,
pero como se ha dicho en el segmento anterior, se ha podido comprobar en base a las pesquisas de la Fiscalía en la sede del Palacio de Gobierno y en la PCM que había un decreto ley que estaba para promulgarse, ¿no?, inmediatamente después de haberse leído el mensaje de la Nación. Entonces había todo un procedimiento en marcha, varios pasos en marcha, ¿no? Además estaba el ministro de Defensa en Palacio de Gobierno, que había ido con sendas resoluciones, ¿no?, para que firme el presidente. Era de imaginar que iban a quitarle la confianza a los jefes en funciones de los 3 institutos armados, iban a relevarlos para poner personas incondicionales, ¿no? Entonces yo creo que el avance en la investigación indica claramente que no ha sido un hecho aislado, casual, un error, un acto fallido, ¿no?, sino que definitivamente ha sido un objetivo político que quiso consumarse. Ahora, estoy seguro que ese discurso lo tenía preparado Aníbal Torres o su entorno o el señor Castillo desde días antes, como un escenario posible ante una situación que ya se hacía insostenible, ¿no? Creo que la Fiscalía, al haber allanado PCM, Palacio de Gobierno, la Casa Militar, incluso la residencia de Palacio, donde se encontraba una serie de enseres, ¿no?, revueltos y comida rápida ahí sin terminar de consumir, porque fue una huida la del presidente. Sí. Y es que Castillo no es que huye porque había una persecución política como en la época de las dictaduras de Sánchez Cerro, Benavides, Prado, Bodría. No, él había consumado un golpe o pretendió consumar un golpe y huía como un cobarde y no asumía su responsabilidad política, ¿no? Por eso es claro que estamos ante un delito y espero que la justicia cumpla su papel. Doctor, hay un punto importante ahí, ¿no? Hemos visto la palabra que él dice a la presidenta del Consejo de Ministros, le dice claramente, es un mensaje de la nación. O sea, ya no hay duda. No puede haber duda de eso. En Canal 7, Canal del Estado, el canal oficial, es como el peruano, ¿no? Claro. Es como el peruano, o sea, ¿quién puede dudar que el peruano es oficial, no? El Canal 7 es el canal oficial del Estado. Entonces sale el presidente con la bandera peruana, con su banda presidencial, con el edecán al costado, porque el edecán le arregla su banda y todo lo demás. O sea, esto es normal, es protocolar. Inclusive la entrevistadora le dice, oiga, este es protocolar, tiene que haber una cuña en la cual diga mensaje a la nación, y eso es lo que aparece. La semana pasada lo hemos visto en este programa, lo hemos visto claramente que dice mensaje a la nación, Canal 7. O sea, no hay duda de que fue un mensaje a la nación. Eso no hay duda, porque él mismo lo dice. Él mismo lo dice. Pero hay algo más, ¿no? Hay algo más en todo esto. Si ustedes se dan cuenta, el comportamiento de este señor Castillo, ¿no?, es un comportamiento normal. O sea, él ya estaba preparado para eso. Él ya lo tenía preparado. Y ojo, creo que al final algo ha pasado y ahí creo que Chávez, el actual ministro de Defensa, tiene que explicarle al Congreso qué cosa pasó, porque él estuvo presente en el Ministerio de Defensa. Creo que ellos estaban haciendo algo contra el país. Es mi opinión, por si acaso, ¿no? No es oficial, es mi opinión. Yo creo que algo, este Chávez Cresta, tiene que explicar hoy tiene que explicar. Fernando, pero el Congreso está en otra, ¿no? Lo dijimos la semana pasada. El jefe de la policía, de la escolta, de la seguridad del presidente, es el que ordena la detención. No son los militares. Los militares estaban esperando con el ministro de Defensa actuar y estaban ahí con las resoluciones. Iban a quitarle todo el respaldo a los comandantes generales. Ahí creo que la investigación, y ahí van a llegar. Tiene que ser más profunda, ¿no? La fiscalía va a llegar ahí. Tiene que ser más profunda porque algo raro ocurrió en el Ministerio de Defensa. No estoy hablando con los jefes del comando conjunto, estoy hablando del Ministerio de Defensa. Claro. Ahí hubo algo raro porque para que el ministro venga, ¿no? Creo que también, en mi opinión también, por si acaso, el jefe del ejército también habría que llamarlo para que explique, ¿no? Este señor Córdoba, venga usted como comandante general del ejército, ¿qué cosa hizo usted? ¿Qué cosa hizo usted? Porque él al final renunció, ¿no? O sea, él al final renunció. Entonces, acá tiene que haber mucha explicación porque lo que sí es cierto, hubo golpe de Estado, sí es cierto, fue mensaje a la nación, sí es cierto que lo tenían preparado y sí es cierto
de que realmente este presidente nunca debió ser presidente del Perú, jamás, porque ha desacreditado la función presidencial. O sea, el alto cargo, el honor de ser un presidente de la República es lo más alto, el más alto cargo, ¿no? ¿Qué diferencia con Alan García, un estadista al lado de él? ¿Qué diferencia con Belaúnde, un estadista al lado de él? O sea, la valla es tan baja que hoy en día vemos a la presidenta Boluarte mucho mejor que él, ¿no? O sea, lo vemos mucho mejor que él, sin ser mejor que él, ¿no? O sea, sin ser de la misma plancha, en mi opinión también, por si acaso. El siguiente video, por favor. Usted ha dicho recientemente que habría que renegociar NAFTA, el tratado con México, Canadá, Estados Unidos. Tal vez usted puede explicar un poco por qué ha surgido esto. Nosotros traemos esa el problema de el narcotráfico, porque todo eso lo vamos a hablar en su momento. ¿Puede repetir todo? No. Doctor Torres Iriarte, su comentario, por favor. Bueno, el presidente López Obrador es un político de larga trayectoria, ¿no? Yo creo que ha asumido la jefatura de Estado en la etapa senil de la vida. Lo demuestra este video. Alguna vez escuché cuando él era todavía gobernador del Distrito Federal, ¿no? Antes del 2000, y era un político aparentemente lúcido, pero la verdad que en el ejercicio del poder, con sus mañaneras y las declaraciones que acabamos de visualizar, demuestra que está obnubilado, confundido, digamos, no tiene claros los conceptos, no tiene respuestas. Y la verdad, lo lamento porque representa un estado importante y la segunda economía de América Latina, pero ahora es un factor perturbador en las relaciones internacionales, quiere quebrar la Alianza del Pacífico. El señor Petro también lo intentó a su manera, pero el sector empresarial de Colombia lo emplazó, ¿no? Y por otro lado también los problemas políticos que afronta Gustavo Petro en Colombia son muy serios. Son muy serios. Hay señalamientos de corrupción, no tiene mayoría en el Congreso, su reforma tributaria ha fracasado, las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional no han tenido éxito hasta ahora. Entonces, y lo bueno que Chile, a pesar de la aparente irresponsabilidad inicial de Gabriel Boric, creo que tiene ahora un mejor canciller y hay una idea más clara de que las relaciones económicas son esenciales para el crecimiento de las economías de Perú, Chile, Colombia y México, ¿no? Y como dije hace un momento, ¿no? Hay que mirar por encima del hombro a López Obrador, porque es un político, en mi concepto, en retirada. No creo que Morena logre éxito el próximo año en los comicios presidenciales de México, hay otras opciones. Y mi deseo de que haya una mirada de futuro para encontrar el camino que se dijo en el primer segmento, ¿no? Reactivar la economía, generar ahorro, atraer inversión, dar empleo, reducir pobreza y generar condiciones para una transición democrática a un futuro gobierno, ¿no? Perfecto, doctor. El siguiente video, por favor. De su gobierno, porque ustedes a los sediciosos les han indultado, a los violadores les han sacado antes de la cárcel, a los corruptos les han rebajado la pena por malversación, a los terroristas les han acercado al País Vasco. Sin embargo, a las familias les han aumentado los impuestos, a los autónomos les ha subido la cuota, a los jueces les ha llamado facha y a los guardias civiles les ha sacado de Navarra. Usted es un gobernante inverso, ayuda a quien debería perseguir y persigue a quien debería ayudar. Usted en Juego de Tronos iría con los caminantes blancos, pero es que esto se ve aquí, hasta en el Congreso. Usted trata mejor a un partido, trata peor a un partido de la oposición como el nuestro que a un partido como Bildu, que tiene 44 candidatos a las municipales condenados por terrorismo, 7 de ellos con delitos de sangre. Eso sí,
como se acercan las elecciones, usted quiere tapar todo esto con una supuesta lluvia de millones y se pone en modo repartidor de billetes. Pero al final de campaña yo creo que le veremos decir que al PSOE, que votar al PSOE desgrava. Pero mire, ya nadie cree sus mentiras. Y los españoles comprueban que en este país se beneficia más a los sinvergüenzas que a los currantes. Usted dijo que no podría dormir con Podemos en el Gobierno. Yo estoy segura de que usted duerme a pierna suelta porque le da igual todo. Pero hay millones de españoles a los que les quita el sueño pagar la hipoteca, llenar la cesta de la compra o el futuro de los hijos, mientras ocupas y delincuentes pues duermen como un tronco. Pues ya está bien, ya es hora de invertir el insomnio. Despierte de una vez y ponga fin a este Gobierno de pesadilla. Doctor Lastres, su comentario, por favor. Primero, lo que me da gusto es que quien hace el uso de la palabra en las cortes ahí en España es una mujer. Le da duro al presidente del gobierno español. Y me parece escuchar lo mismo que acá. O sea, cuando en alguna oportunidad algún congresista no de derecha, pero por lo menos de esa parte democrática del Congreso, también se lo decía a la izquierda, que casi siempre la tienen enfrente, y se lo decía directamente a Pedro Castillo. Y bueno, las consecuencias de eso se han visto ahora en la semana, no la semana pasada, sino la antepasada, que bueno, hubo elecciones en España, las elecciones de ayuntamientos, de municipios y de las autonomías, de gobiernos autonómicos. ¿Y quién ha ganado? El PP, el Partido Popular, con Vox. Entonces, una coalición de partidos de centro-derecha. Le han dado una paliza. Así es, le han dado una paliza. ¿A quién? A la izquierda, al Partido Socialista Obrero Español, al PSOE y a Podemos. A Podemos. A esos dos partidos les han dado, en otras palabras, con palo. Prácticamente al PSOE no, pero a Podemos prácticamente lo han desaparecido del espectro español. Y prácticamente lo que dice esta diputada es lo que pasa acá en el Perú. Y le dice la verdad es a quién, a esa izquierda retrógrada. Y aparte de eso, la palabra que ha utilizado mucho, ella, bueno, no que utiliza mucho, lo ha remarcado en su alocución, los ocupas. Acá seguro en el Perú no saben lo que son los ocupas. Para que ustedes sepan, en España, si hay alguna vivienda, algún departamento, alguna casa, finca o como se le llame, que está deshabitada, esta gente se mete, lo ocupa y no hay forma que tú lo saques. Pueden durar años los juicios y no los sacas de tu propiedad. A eso le llaman los ocupas. Y la mayoría son inmigrantes ilegales, y no hay forma de sacarlo. Yo tengo parientes que viven allá en España y me cuentan todo lo que viven los españoles y bueno, los que tienen propiedades allá para poder sacar a esa gente. Y hay de que te atrevas a hacerlo a la mala. O sea, contratas 4 delincuentes, 4 ampones para sacarlos. Peor todavía. Entonces, para que vean la protección legal que tienen los ocupas allá en España. Yo espero que con este cambio de gobierno, bueno, todavía no podemos decir cambio de gobierno, en el sentido que el presidente del gobierno español ha, ¿cómo se llama la palabra? Ha convocado elecciones, pero ha disuelto las cámaras y ha convocado elecciones. Supongo que en base a los resultados que han habido, el PP y Vox. Para julio, creo, ¿no? Así es, en julio. Para que ellos, ojalá, que sean los que ganen las elecciones y puedan formar gobierno. Y ahí ya quiero ver a los ocupas cuando tengan que temblar, porque esa ley tiene que cambiar y los van a sacar. Totalmente. A patadas los tendrán que sacar. Perfecto. El siguiente video, por favor. Nosotros, como nuevos abogados del presidente José Pedro Castillo Terrones, el expresidente José Pedro Castillo Terrones habría realizado el llamado autogolpe de Estado, ¿no? O para poder imputar de alguna manera este delito al expresidente Pedro José García Terrones. No hay esa solución.
procesal válida como para poder nosotros establecer que efectivamente haya cometido Pedro José, ayúdame. ¡Ay, ayúdame, chavito! El delito de rebelión. Con abogados así, mejor me quedo preso. Tu comentario, Francisco. Solamente y un doctor pequeñísimo Torres. comentario. Ese abogado que está ahí con su cinta y todo, para mí que no salió de una facultad de Derecho, salió de una facultad de primeros auxilios jurídicos. Y creo que aquí mi colega lo va a decir igual. Sí. Bueno, el presidente Castillo ha tenido, creo que ya 20 abogados. decenas de abogados, ¿no? Sí. Y Más varios de ellos, 20 abogados. extranjeros y aparentemente con un prestigio académico vinculados al argentino Zaffaroni. Pero nadie preguntó a quién paga los honorarios estos distinguidos abogados extranjeros. ¿De dónde salen? No, de tal modo de que cuando no están estos ilustres abogados extranjeros, hacen uso de abogados que la verdad que dan lástima, no conocen ni siquiera el nombre completo. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? Ayúdame. Y la verdad, Pedro Castillo... Informal, ¿no? De manera, digamos, no sé si sea consciente que este es un proceso serio, y la verdad luego de haber visto este patético abogado, uno siente vergüenza ajena, ¿no? Sí, realmente. Así es, por la profesión de ustedes. ¿Coincide conmigo? Facultad de primeros auxilios jurídicos. De alguna forma, ¿no? Sí. El siguiente video, por favor. Cuba. ¿Por qué los cubanos no se rebelan? Porque lo primero que hizo en el 61 Fidel Castro fue suprimir la propiedad privada en Cuba. Entonces, ¿en qué periódico privado vas a protestar contra Fidel Castro si él, el Estado, o él como el Estado, es el dueño de los periódicos? ¿En qué radio vas a hablar si él es el dueño de todas las radios y nadie en privado? ¿A qué policía vas a pedir auxilio si el policía obedece a él también? Y tú no tienes manera de importar armas. Está prohibido que tú compres armas. Pero lo que es más interesante, tú trabajas en Cuba como en todas partes y te pagan un sueldo pequeñito, muy inferior al de antes. Pero te pagan. Entonces tú puedes comprar comida para comer para ti y tu familia con tu sueldo. No. Para poder comprar para tu familia con el sueldo que tú ganaste, tú tienes que tener una tarjeta de racionamiento. Y si el Comité de Defensa de la Revolución, que controla a los vecinos del barrio, dice que tú eres demasiado charlatán y que habla muy mal del gobierno, te retiran la tarjeta de racionamiento y ahora a ver cómo tú te alimentas tú y tus hijos. Entonces, no digo nada, no hago nada, pero si tú haces, si tú dices, si tú eres algo, en Cuba te fusilan. Y para eso no te tienes resistencia porque no tienes con qué defenderte. Nada es de los ciudadanos. Tu casa, si esta es la casa tuya, mira, tú tengo un título ahí, casa. Muy bien, molestas al dictador. El dictador dice, la casa esa, que se la den a otro. Se acabó, tu casa, ya no es tuya. Así eran los esclavos antes. El esclavo no tenía nada, ni su comida, ni su ropa, ni su cuidado de su salud. Todo dependía del amo. Entonces no se podía rebelar, porque el amo simplemente le retiraba la comida o lo mandaba a azotar o lo mandaba a matar y no le pasaba nada. Comentario, doctor Torres, Sí, de la realidad cubana, ¿no? Bueno, la dictadura cubana nace con la promesa de ser un proceso revolucionario que iba a convocar a elecciones generales. Castro se presume que no era comunista cuando asume el gobierno, pero su alianza con la URSS, ¿no? El tema de la crisis de los misiles ya lo identificó plenamente. Impuso una tiranía que vivió, digamos, en base al apoyo generoso de la URSS. Cuando desaparece la URSS, viene el periodo especial de la Revolución Cubana en los años 90, y ahí es Lula donde auxilia con el Foro de Sao Paulo para sobrevivir esos años difíciles. Pero surge Hugo Chávez. Y Hugo Chávez, a partir del año 99, que toma el gobierno de Venezuela, ha apoyado el proceso de subsistencia de la economía precaria cubana. En Cuba se vive mal. Y la prueba de que se vive mal, que hay un dato importante que a veces olvidamos. La población en Cuba no aumenta, decrece.
Por ejemplo, el Perú tenía en los años 60 10 millones de habitantes. Hoy somos más de 33 millones de habitantes, ¿no? 3 veces más. Cuba tiene una población cada vez menor, porque a pesar que hay nacimientos, mucho más son los migrantes que toman el camino, ¿no?, hacia la Florida, o están haciendo ahora el camino hacia Managua, Nicaragua. Porque aunque parezcan mentiras, el gobierno cubano ha diseñado la visa para ir a Nicaragua. Yo pregunto, ¿a un cubano le interesa ir a hacer turismo a Nicaragua? Un paraíso, otro paraíso igual. De la isla de Cuba se van a Managua, Nicaragua, y de ahí la travesía vía terrestre. Ya por tierra, lógico. ¿No es cierto? Esa es la lógica, ¿verdad? Crear una visa en los últimos tiempos para ir a Nicaragua. No supuestamente para hacer turismo. Sí, pero se van en algo que la pobreza extrema, la pobreza en Cuba, el racionamiento, como se dice en el video, ¿no?, y la explotación del hombre por el Estado, porque estos médicos, ¿no?, que algunos son incluso solo técnicos, incluso camilleros vestidos de aparentemente médicos, son una forma de poner en valor la exportación y explotación de los profesionales o los no profesionales cubanos al servicio de gobiernos de América del Sur o América Latina. Difundir su ideología. Y difundir su ideología. En la época del señor Zamora, el nefasto ministro de Salud, llegaron 40 médicos cubanos en plena pandemia. No sabemos qué labor han cumplido. ¿Dónde están? Y dónde se encuentran, ¿no? Entonces, creo que la revolución cubana fracasó. El castrismo sobrevive en base al apoyo de los cubanos residentes en Estados Unidos, sobre todo, que apoyan a sus familias que aún domicilian en La Habana. Y espero que este proceso democrático algún día tenga éxito y se ponga fin a una tiranía que ha cometido tantos atropellos contra los derechos humanos, ¿no? Más de 60 años. Hay algo interesante que dice el doctor, por lo menos en mi caso yo no lo conocí, esto que dice el doctor, que ahora los cubanos están yendo con una visa o como a Managua, bueno, alguna ciudad. Por avión, pues a la ciudad costera. Por avión. Correcto. Cuesta $2.000 el viaje. O sea, los cubanos más solventes pueden pagar un pasaje de La Habana a Managua, llegan a territorio nicaragüense, y de ahí, ¿no?, y luego toman el camino terrestre. Claro, eso es lo que comentaba, ¿no? Un día que estábamos en el programa yo comentaba que para qué pena que más solventes. Claro, qué pena que los cubanos, que Cuba es una isla. Porque si Cuba fuera como Venezuela, ya estaría vacía, pues, como Venezuela, que se fueron tantos a pie, Cuba ya estaría vacía, pues realmente. Sí, pero hay otro tema más que no se ha dicho en ese video, ¿no? Es la parte de las interrupciones eléctricas. Ellos tienen solo 8 horas de luz, 8 horas de energía, y tienen 10 horas de agua. O sea, en una hora determinada, ¡pam!, les cortan. Así se vive. Racionamiento total. Eso no es vida. Cola para todo. Cola para todo. Eso es el. Ahora, siempre se ha invocado que el embargo, que el embargo norteamericano es la causa de las desgracias, pero en realidad no es el embargo, porque en un mundo globalizado, Cuba podría comercializar con el resto del mundo y no con los Estados Unidos. Pero no lo hace. Y la pregunta que yo siempre he formulado: ¿qué productos de exportación tiene Cuba? No tiene. Prácticamente ninguno. Nada. Vive del turismo, ¿no? Vive prostitución. De los médicos que exporta. Prostitución, ¿no?, en ese turismo. Turismo de carácter sexual, entre comillas. Así es. ¿No? Vive además de la exportación de sus médicos, técnicos y camilleros. Y luego vive de las remesas que reciben los cubanos, de la ayuda generosa de sus familias establecidas en los Estados Unidos, sobre todo. También en Europa, pero sobre todo en Estados Unidos. Entonces, ¿qué producto de exportación tiene Cuba? Ninguno. Lo que ha hecho Cuba es exportar su revolución. Ni el azúcar. Y por eso he dicho más de una vez, y lo repito, dada la oportunidad que se presenta, hemos sido confrontacionales con López Obrador y con Petro y con otros presidentes que han ofendido el honor, la dignidad de la democracia peruana en los últimos meses. Pero que lo que debe hacer el Perú, y yo pido una vez más, es romper relaciones diplomáticas con Cuba. Porque el señor llamado el Gallo Zamora es un operador político ideológico al servicio de los propósitos violentistas de Sendero Luminoso y de la extrema izquierda. Romper relaciones con Cuba sería un acto de dignidad y de soberanía nacional. Totalmente en de ese acuerdo. momento. Si tú analizas cuánta es la exportación de Cuba hacia el Perú, nada.
Mínimo $1 millón. La balanza comercial ¿Cuánto es casi nula. No ¿Cuánto hay- es lo que nosotros le exportamos a los cubanos? No pasa de $100 millones. O sea, No tiene no capacidad tiene de- sentido pero si no tiene- tener una relación comercial así es. ni diplomática con un país que es un país fallido. Así como está hoy en día, Cuba es un país La fallido. intromisión cubana es de carácter ideológico, es de carácter político, y la prueba de que Cuba ha hecho tanto daño a América Latina es que en ese momento Petro, que quiere negociar la paz con el Ejército de Liberación Nacional, tiene que, en ese propósito, mediar Cuba. Tiene que hacer Cuba en una negociación entre un Estado soberano y una guerrilla levantada en armas. Así es. Porque Cuba ha instrumentado, Ha financiado, ha financiado, ha adiestrado, Ahí tiene a y sus- ha formado políticamente y militarmente a esos guerrilleros. Y Los para arma. eso sí tiene dinero, para solventar esa gente subversiva, pero para alimentar a su Porque gente, ahí bien, gracias. ellos se hacen financiar por el narcotráfico narcotráfico. internacional. Ahora, lo que pasa con los cubanos es una copia fiel de Corea. Los coreanos del norte, no del sur, Claro. los coreanos del norte, lo que hacen es justamente exportar profesionales, pero les pagan no al profesional, les pagan al país. Claro. Y tienen como rehenes a su familia. O sea, su familia de ese profesional supuesto, ¿no? En el caso cubano, yo no creo, porque uno cuando ha ido a Cuba ve las universidades, no tienen nada. Las farmacias no tienen ni siquiera Una curita. pastilla. Entonces, ¿qué te indica eso? ¿Que enseñan buena medicina ahí? Yo creo que no. Yo creo que no. La medicina y la facultad de medicina o las facultades de medicina han sido una forma de hacer política. Hace poco la vicepresidenta de Colombia, ¿no? La de ahora, la completa. actual vicepresidenta de Colombia, que está en problemas Sí. en su país muy serios, dijo: Cuba es digna de admiración. No exporta soldados, no exporta armas, nos ayuda con médicos. Pero los médicos son operadores políticos, son agentes de inteligencia, son agentes al servicio de una revolución fallida, porque ellos quieren seguir sangrando a economías como la peruana, incluso la argentina, la boliviana en su momento. Ellos han vivido parasitariamente bajo la aureola de que son revolucionarios, utópicos, ¿no? Altruistas, y han sangrado primero a la URSS, luego a Venezuela, y ahora están buscando Argentina. a otros países, ¿no? Argentina y luego Perú vendrá, ¿no? Si es que seguimos en buena línea, ¿no? Es interesante el término que utiliza el doctor. Han vivido parasitariamente. Así es. La Son pura verdad. parásitos. Claro. Son parásitos. Chupan de donde pueden. Sí. Bueno, amigas, amigos, ya regresamos. Un corte. Hola, te espero este jueves a las 8 de la noche en Conversando Íntimamente. Vamos a abordar un tema de suma importancia: cómo ayudar a nuestros hijos a tomar decisiones responsables frente a los retos virales y a la presión del grupo. Cualquier duda, comentario o pregunta que tengas, házmela llegar al WhatsApp 9999-03150. Recuerda, este jueves a las 8 de la noche tienes una cita íntima conmigo. Todos los martes a las 7 de la noche, Punto Crítico, por Onda Digital Perú. Un programa dirigido a analizar los principales acontecimientos de la economía y la política a nivel nacional y mundial. Punto Crítico, todos los martes a las 7 de la noche por Onda Digital Perú. Los espero. Bueno, amigas, amigos, ya estamos de regreso en la segunda hora de Contraste, Onda Digital 18.4, como todos los lunes, analizando las noticias de la semana
y de hoy día. Tenemos al doctor Torres, que nos va a contar cuándo ingresó al partido aprista, a qué edad. Lo invitamos al doctor porque es nuestro programa. No descansamos en que la juventud participe de la política. El futuro de la juventud está en manos de ellos mismos, pero deben participar en política. No como a nosotros nos decían, no se metan en política, porque la política es corrupta. Miren lo que tenemos. Miren lo que tenemos. Entonces ustedes, jóvenes que están estudiando, se están preparando, participen. No dejen su futuro en manos de personas que no están preparadas. Doctor. Muchas gracias. Creo que la política como ciencia, porque es una ciencia la política, incluso la formación académica en las universidades peruanas, latinoamericanas, Estados Unidos o Europa es muy rigurosa en el campo de la ciencia política. Y como se ha dicho, cuando la política no la ejercen los que tienen vocación por la política, tienen vocación de servicio o se han formado académica y políticamente de un partido, vienen los aventureros, los audaces, los trepadores, ¿no? Los quintacolumnistas o aquellos tránfugas que cambian de camiseta cada periodo presidencial. Y podemos poner ejemplos diversos, ¿no? Hemos tenido congresistas que los hemos visto en los últimos 10 o 20 años representando a diversas fuerzas políticas. Y el Tribunal Constitucional cometió un grave error, el anterior tribunal, donde estaba el nefasto Espinosa Saldaña, de interpretar, ¿no?, que el transfugismo no era tal, que era, digamos, un tema de conciencia. Entonces yo soy elegido por un partido y a medio tiempo me cambio, migro a otro partido o me llamo independiente. Entonces, las grandes democracias del mundo descansan en los partidos políticos. En Estados Unidos, dos grandes partidos, el republicano y el demócrata. En Reino Unido, partidos como el conservador, el laborista, o los liberales incluso, ¿no? En España, con todas sus deficiencias actuales, tiene un PSOE histórico, Partido Socialista Obrero Español, tiene el Partido Popular, que es un partido vinculado de alguna forma al franquismo ya ayornado con los nuevos tiempos, y hay otras fuerzas políticas, ¿no? Entonces, ninguna democracia sólida, estable, puede dejar de lado los partidos políticos. Pero en Perú, con Velasco Alvarado, se dijo que era democracia social de participación plena, binomio Fuerza Armada y Pueblo, y partidos políticos a un lado. Y fracasaron, vino elecciones, Aya La Torre eligió presidente de la Asamblea Constituyente y luego Fernando Belaúnde. Yo me incorporo al APRA, contestando la pregunta, cuando aún Aya La Torre vivía, estando yo en secundaria, aún no habiendo culminado los estudios escolares. Conocí a Aya La Torre, lo escuché, empecé a leerlo estando en el colegio, a leer sus obras más importantes, el antiimperialismo del APRA y otros. Y cuando ingreso a la Católica, en el primer ciclo, me encuentro en un debate muy interesante, porque recuerdo que en ese momento llegaron a la Católica a debatir con otros políticos de izquierda, Armando Villanueva y Andrés Tausen, incluso Luis Alberto Sánchez dio una clase magistral. Entonces era la etapa previa a la Asamblea Constituyente, yo me incorporo al APRA formalmente, ¿no? Y para mi generación fue pues un motivo de orgullo que Aya La Torre gane la primera votación en la Constituyente, sea elegido presidente de la Asamblea, con el apoyo del Partido Popular Cristiano, del doctor Bedoya Reyes. El APRA tenía 37 votos, PPC 25, eran 100 asambleístas y con los 25 votos del PPC se logró mayoría para elegir a Aya La Torre presidente. Aya La Torre, enferma, siendo presidente de la Asamblea, muere unos meses después, y la muerte de Aya La Torre generó pues un vacío, un partido histórico, ¿no? Como el APRA. Entonces, mi compromiso con Aya La Torre y el APRA nace en esos años y se ha mantenido en el tiempo. Y como alguna vez dije en una entrevista en RPP, en democracia o en dictadura, siendo gobierno o siendo oposición, nunca he dejado de estar en el partido de Aya La Torre, ¿no? Porque para mí sigue siendo el partido de Aya La Torre, porque soy el fundador del APRA como partido, Movimiento Continental, y el ideólogo y filósofo que dio vida a una ideología que tiene una gran virtud y por eso se mantiene intacta.
de haber cuestionado al comunismo internacional. Así es. El APRA, con Aya La Torre desde 1927, con el antiimperialismo del APRA en 1928, con las más de 20 obras escritas por Aya La Torre, la línea rectora del pensamiento aprista es negar al comunismo y afirmar la libertad y la democracia para América Latina unida. Pero no una América Latina unida bajo una dictadura, sino bajo partidos democráticos y bajo democracias libres. Aya La Torre siempre habló y nos hablaba de los derechos humanos, cuando aún no era tan notoria la presencia de organismos abocados a los derechos humanos. Entonces, ¿por qué me incorporé a un partido ya en esa época con más de 50 años de vigencia? Porque pensé que era una manera de tener una participación política en la universidad y más allá de la universidad, y una forma de vida y una forma de compromiso, porque cuando yo era escolar gobernaba la dictadura de Velasco. Cuando estuve en la universidad estaba Morales Bermúdez, otro gobierno militar. Luego llegan los años de Sendero Luminoso. Muchos amigos y compañeros míos como Rodrigo Franco fueron asesinados por Sendero Luminoso. Y cuando llega el autogolpe del 92, porque no nos olvidemos que Pedro Castillo es golpista, Alberto Fujimori también lo es. Claro. ¿No? Y el gran daño que le causó a Alberto Fujimori al Perú en el plano político fue haber cerrado el Congreso y que la nueva Constitución tenga una sola Cámara y se prescinda del Senado. Que el Senado era la Cámara formada por 60 personalidades políticas que habían llegado ya de etapa madura de la vida, Luis Alberto Sánchez, Manuel Ulloa, Jorge del Prado, ¿no? Y otra... De todas las líneas. Bernales, ¿no? De todas las líneas. De la izquierda, del APRA, de la derecha, del PPC, de Acción Popular, Javier Albo Orlandini, entre otros. Y era un placer y una manera de aprender y hacer docencia, escuchar a los senadores en los debates. Y no eran debates de diatriba, sino conceptuales, de doctrina, ideología. Eran clases magistrales. Eran clases magistrales. Entonces, el Senado desapareció con la Constitución del 93, se ha querido restablecer y ha venido la idea de que 2 cámaras para qué, que más congresistas, más otorongos, más gastos, y no se entiende que la democracia es educación. El que está en política, no solamente está en política para hablar o para decidir, sino para educar. Yo aprendí mucho de Aya La Torre escuchándolo y leyéndolo, pero también escuché a otros grandes de la política como Andrés Tausen, Armando Villanueva o el propio Luis Alberto Sánchez, ¿no? Entonces, ahora hay más oportunidades para que los jóvenes estén en política, porque uno con un equipo, con una computadora, con un celular, es casi un accesorio obligatorio, ¿no? Sí. No podemos estar sin el celular día y noche. Tenemos cómo estar al tanto de lo que pasa en Europa, en España, en el mundo, en el Estados Unidos, y al instante. ¿no? América Latina. Entonces, yo me he propuesto predicar un poco con las columnas de opinión que vengo escribiendo todas las semanas, que tienen lectoría en diarios nacionales, en Nacional de Caracas, el Reporte, el Montonero, el Diario Expreso, porque me he dado cuenta que poniendo en blanco y negro un mensaje, un texto breve, porque un artículo no puede ser extenso, uno va haciendo docencia, va haciendo camino. y explicando conceptos a veces difíciles de entender, porque también otro valor que aprendí de la política, que uno debe tratar de ser lo más didáctico, objetivo, y que todo el mundo que nos escucha o nos lee, la mayoría al menos nos comprenda y nos entienda qué pretendemos decir y qué pretendemos hacer. Así que para mí es muy grato estar con ustedes. La verdad que efectivamente cuando uno estuvo en la universidad muchas veces nos decía: no entres a la política porque no vas a terminar tu carrera, o vas a terminar preso, o perseguido, o despedido, ¿no? Bueno, son los riesgos, ¿no? Son los riesgos. En realidad, muchas veces uno puede decir: hice bien estar en un partido, tal vez me hubiera convenido ser un independiente, porque puedo ser como Gonzalo Segarra, ¿no? El director de Semana Económica, que ha hecho noticia estos días, ¿no? Que era columnista crítico de Pedro Castillo, pero a la vez era candidato para ser presidente del Fondo Mi Vivienda. Entonces, en realidad esa dualidad yo no la comparto.
No me siento militante de un partido. Incluso en esta etapa de la reinscripción del APRA, he llenado mi ficha de inscripción, mi nombre figura en la Jurado Nacional como militante en el famoso ROP, Registro de Organizaciones Políticas. Y es una forma de que, como Fernando Tuesta y sus teóricos de la política han obligado que los partidos cumplan con una serie de requisitos, formalidades, papeleos, trámites burocráticos, costosos, porque hay que pagar, hasta la ficha de inscripción tiene un costo. ¿No? Entonces, yo creo que la política no puede burocratizarse y no puede depender de gente a veces sin escrúpulos que están en la OMP y el Jurado Nacional de Elecciones. Y la prueba es que Salas Arenas, Piero Corbeto, a quien conozco desde hace muchos años, creo que han estado muy lejos de cumplir el papel que les correspondía en el último proceso electoral, que en mi concepto fue fraudulento. Doctor, ¿y usted ha sido alguna vez candidato? Sí, he sido candidato al Parlamento Andino en el 2006, cuando el presidente García gana en segunda vuelta a la presidencia, y en las elecciones complementarias del 2020. Bien. En el 2021 el APRA fue excluido del proceso electoral. Perfecto. El siguiente video, por favor. ¿Ya te diste cuenta de la trampa con la que el gobierno está usando el dinero de tus impuestos para financiar una dictadura, un gobierno represor de otro país? El esquema es bien ingenioso, pero es todo un engaño. O sea, la trampa empieza con esta afirmación. Vamos también a contratar médicos de Cuba que van a venir a trabajar a nuestro país. Esta decisión la tomamos porque no tenemos los médicos que necesitamos en el país. Olvídate por un momento si estás a favor o en contra de la 4T. Dos preguntas. ¿Te hace sentido contratar 500 médicos cubanos gastando, fíjate, 140,000 pesos mensuales? 140,000 mensuales por cada uno de esos médicos, cuando en México hay poco más de 50,000 doctores que no tienen trabajo y el sueldo promedio en nuestro país es de 20,000 pesos. Pues claro que no hace sentido, pero es que ahí está la trampa. Lo que pasa es que en realidad las disque misiones médicas cubanas son una fachada para financiar la dictadura cubana. O sea, el dinero no se lo pagan a los doctores. O sea, no creas que cada doctor cubano se queda con 140,000 pesos al mes. Ese dinero que sale de tus impuestos se lo pagan directamente al gobierno cubano. Los médicos cubanos los traen amenazados y sus familias se tienen que quedar allá en Cuba como rehenes para que no se puedan escapar. ¿Sabes cómo le llama la ONU, el Parlamento Europeo y muchas organizaciones internacionales a esto? Le llaman esclavitud moderna. Los mismos médicos cubanos que han podido exiliarse en los países a donde van. Opinión, doctor Torres Iriarte. Bueno, creo que, como revela este video, el gobierno de México, a pesar que hay 50,000 médicos profesionalizados, seguramente colegiados, desempleados en México, prefiere contratar a 500 médicos cubanos que son como especie de operadores ideológicos y políticos. No todos son médicos, habría que ver caso por caso. Y como se dice, y en el video hay un secuestro tácitamente de estos médicos porque son puestos al servicio del gobierno de México. En realidad quien cobra por ellos no es cada médico, cada profesional, sino el gobierno de Cuba. Y es una forma de agenciarse de dinero y recursos para poder financiar los gastos frondosos de la dictadura cubana, ¿no? Es inconcebible. Realmente Cuba hubiera colapsado si estadistas, entre comillas, o gobernantes como López Obrador no le hubieran ayudado a financiar los gastos corrientes de la dictadura cubana. Lo mismo pasó en Brasil. Bolsonaro expulsó a los médicos, ¿no? Pasó también en Venezuela, las famosas misiones de las que Hugo Chávez se llenaba la boca diciendo que habían transformado la vida social de su país.
Y preguntémonos, nosotros en el Perú hemos recibido más de 1,5 millones de venezolanos. ¿Cuántos de ellos son profesionales? ¿Cuántos de ellos están formados en valores, en principios del trabajo, la honradez, las buenas costumbres? No precisamente han empezado a delinquir los migrantes venezolanos formados durante la revolución chavista en Venezuela, ¿no? ¿De qué hombre nuevo hablaba Hugo Chávez? De estos jóvenes, hombres y mujeres que lamentablemente están asolando la ciudad de Lima y otras ciudades del país con violencia y actos criminales no antes conocidos, no antes puestos en práctica, ¿no? Y hasta se dice de que las organizaciones criminales nacionales han sido se han aliado o han sido superadas o suplantadas. Desplazadas también. O reemplazadas, ¿no? Porque hay una hegemonía venezolana en todo caso. O Así es. venezolano colombiano. Colombiano con el gota a gota. Con el famoso gota a gota. Entonces, en realidad, Cuba se da el derecho de promover ese tipo de políticas, y la vicepresidenta de Colombia, con la mayor desfachatez, dice: Cuba no nos vende armas, no nos envía soldados, nos envía médicos que salvan vidas. Por favor. Nos envía espías. Nos envía agentes políticos, operadores ideológicos que están disociando el país en el sur, sobre todo. Hay fotos reveladoras y videos reveladores donde el Gallo Zamora, que más que un embajador, es un político y operador, que está coordinando como manifestante de la zona sur del Perú acciones violentistas en los últimos meses. Doctor, ¿por qué cree que este gobierno no lo vota, no lo expulsa al Gallo Zamora y no rompemos relaciones? El Congreso, y el Congreso no hace nada. Yo he dicho y lo he puesto por escrito, ¿no? Creo que más allá de declarar persona no grata a López Obrador o de declarar persona no grata a Gustavo Petro, mantener relaciones, haber retirado a nuestro embajador en Colombia y nuestro embajador en México, hace rato que hemos debido romper relaciones sin invocar causa, no tengo por qué invocar causa alguna, con el gobierno de cubano. No tiene sentido. Y yo cada vez deploro que una persona o personalidad como Barack Obama, haya tenido la poca lucidez de acercarse a La Habana, restablecer relaciones con Cuba, ¿no? Abrazado en la paz. Sin pedir condiciones mínimas para un proceso de transición democrática y convocar elecciones en un plazo razonable. En Cartagena lo hemos visto. Obama no fue el responsable de esta normalización de las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba, sin poner condición alguna, lo que me hace sospechar que había otros intereses en juego. Así es. Perfecto. Perdón, Fernando, para terminar. Doctor, nosotros hemos hecho una maestría, somos la 4ª promoción del Instituto de Gobierno que dirigía Alan García. Gobierno de Toledo, comenzaron a traer las famosas casas de Alba. Así es. Que era un corredor de cubanos que venían con pasaportes venezolanos, maestros y médicos, que han adoctrinado, y lo decíamos en las clases y debatíamos con nuestros catedráticos abiertamente de que esto no podía continuar, que le estábamos abriendo las puertas al comunismo internacional. No, estás exagerando, Electo. Hace 20 años estamos hablando. 20 años. Ahí estamos cosechando lo que se ha sembrado, pues. Que esto se abrió el cielo y llegaron los marcianos. No, paso a paso. Gota a gota, como dice. En los pueblos jóvenes, socialismo o muerte. Ese era el lema, Fernando. Perfecto. El siguiente video, por favor. Por favor, voy a pedir que se retire ese cuadro ahí que está por demás. Ya nada tiene que ser ahí. Nada tiene que hacer ahí. Yo lo voy a hacer en persona. Muy bien, Ariel. Eso, Ariel. Muy bien, señor. Muy bien. Y hay que llevarlo al lugar que corresponde. Al río. A Orinoca. No, a Orinoca, no todavía. Llevan a un lugar. Es lo que se tiene que hacer. Comentario, doctor Torres. Bueno,
Creo que estamos en una etapa decisiva para América Latina y para el Perú. Quienes pensaron que había sido el fin de las ideologías, ¿no? Como Fukuyama, el fin de la historia, iba a haber una hegemonía norteamericana en el mundo, se equivocaron, o se equivocó Francis Fukuyama cuando hizo ese vaticinio, ¿no? En realidad el debate ideológico no ha concluido, más bien está vigente y es el momento, y recogiendo lo que se dice en la mesa respecto a que a través del ALBA, estas casas del ALBA, ¿no? Con financiamiento del gobierno de Hugo Chávez, con apoyo de la inteligencia cubana, empezaron a hacer un trabajo político progresivo, en parte importante de la Amazonía, la zona altoandina, en las zonas más pobres de las ciudades, ha tenido un efecto porque de alguna forma el adoctrinamiento no ha cesado. Y por otro lado hemos tenido partidos, en mi concepto solamente el APRA podría haber confrontado con estas corrientes ideológicas extremistas porque tiene ideología. Hay otros partidos que tienen presencia pero no tienen ideología. Es el caso de Acción Popular. Es un partido respetable, importante, ha sido 2 veces gobierno o presidente de Fernando Belaúnde, el presidente de Paniagua pertenecía a Acción Popular, incluso Manuel Merino, pero Acción Popular carece de ideología. Entonces, en el debate con estos agitadores de extrema izquierda, no tienen herramientas políticas ideológicas, ¿no? Entonces, debate político ideológico hay que tomarlo y recuperarlo y retomarlo en las universidades. Así es. Porque la cátedra universitaria en universidades como Católica, UPC, la de Lima, la Pacífico, tiene una mirada histórica y sociológica caviar. Y la caviarada, que es la forma simple como llamar a estos izquierdistas burgueses o clase medieros, ¿no? Que han tomado la forma de hacer política como una moda, ¿no? En realidad están ellos siendo aliados funcionales del senderismo y de la extrema izquierda. Y no porque ganó Pedro Castillo o porque tuvo millones de votos, más allá... Con los votos de izquierda. Porque los votos de las clases medias. Cuando uno analiza en Lima Metropolitana, cómo el Partido Morado tuvo alta votación, no en Lima Norte, no en Lima Sur, no en Lima Este, no. En los barrios de clase media de Lima Metropolitana. ¿Sí? ¿No? Donde los jóvenes que votaron por el Partido Morado y que apoyaron a Pedro Castillo en segunda vuelta, son jóvenes formados por hogares de clase media, pero que han sido ideologizados por estas corrientes políticas, sociológicas, ideológicas que se dictan en las universidades privadas, ¿no? Y que no han tenido ante ese relato, ante esa narrativa, como se dice, no ha habido un contrapeso, ¿no? Entonces resulta que Fidel Castro es un héroe, Che Guevara es un mártir, Hugo Blanco un prócer, ¿no? El señor, el poeta Javier Heró fue asesinado cuando todos sabemos que Javier Heró tomó las armas, ¿no? Enfrentó a la policía y fue abatido por las fuerzas policiales que habían tenido también... Fue un terrorista. Fue un terrorista que tomó las armas en el año 63 y murió en Puerto Maldonado. Entonces, hay todo un proceso de concientización, ideologización, con documentales, con películas, con reportes, con clases dictadas en universidades privadas y públicas, que han servido para ir formando a esos cuadros que no tienen otro camino que la violencia, o en el caso de los Javieres no tienen otro camino que apañar la violencia. Entonces nos corresponde a los que estamos en la otra orilla, defendiendo la libertad, la democracia, los derechos humanos, es enfrentarnos política e ideológicamente. Eso. Yo estaría dispuesto, por ejemplo, a debatir con Vladimir Cerrón, ¿no? Estaría dispuesto a debatir con Bermejo, ¿no? O no sé, con algún otro miembro de Perú Libre o el bloque magisterial, porque el Perú necesita debate político, debate ideológico. No nos engañemos, hay que reactivar la economía, hay que atraer inversión, hay que crear empleo, hay que reducir la pobreza, pero a la vez hay que debatir ideológicamente, porque si no debatimos ideológicamente ellos van a seguir avanzando, hay que combatirlo, van a seguir sembrando ideas, ¿no? que han sido nocivas para el desarrollo nacional en los más jóvenes y en los más indigentes incluso. Y son unos fracasados, esa gente que está de ese lado son fracasados. Han fracasado políticamente, han fracasado siempre electoralmente, pero han sido muy hábiles para estar bajo la sombra primero de Toledo, ¿no? Que hicieron presidente, luego con Humala, con Villarán,
se acomodaron luego con PPK, que fue muy Sí. abierto. Muy caviar, muy caviar. Se caviarizó para ganar la presidencia. Y luego con Pedro Castillo, pues creyeron que Pedro Castillo era el maestro que iba a cambiar la historia nacional luego de los 5 años de la República. Último cosa. Bueno, creo que está muy clara la opción que necesita la juventud. Participar en partidos, no en vientres de alquiler. Las ideas se combaten con ideas, no con armas, con ideas. Toda esa, lo que hemos pasado por la universidad y hemos estudiado una carrera, hemos debatido. Hoy día son temas que no se debaten en las universidades, ni en las privadas ni en las públicas. Le están haciendo un daño al país y lo estamos viendo. La minería, la gran minería, es la salida para reducir la pobreza. Tenemos un cura Arana, un tal Goyito en Cajamarca que han paralizado una gran minera. Y han hecho que Cajamarca sea hoy en día el departamento más pobre del Perú. Exactamente. Entonces, no se dejen engañar. Tienen que participar. Ese es nuestro llamado de este programa que ya tiene su añito lejos y no nos cansaremos. Bienvenido nuevamente, doctor, y gracias por esa explicación que le ha dado a la juventud. A los 16 años, el doctor Torres participó, se nutrió de la doctrina de Víctor Raúl Ayala Torres y firmó por el partido aprista. Los jóvenes tienen que participar, no se dejen engañar. Fernando. Sí, vamos al corte para terminar la última parte del programa. Es que de verdad. Todos los viernes a las 21 horas no te pierdas El Constitucional, que se transmite por Onda Digital, canal 18.4 en Lima, a través de nuestro Facebook Omar.Sar y por la plataforma de LP Pasión por el Derecho. Toda la actualidad constitucional y procesal constitucional la vamos a analizar contigo, corto y fácil, como de costumbre. Los miércoles a las 9 de la noche los espero en Lapsus por Onda Digital Perú para que sepas la verdad, para que te enteres lo que realmente debes saber y para que no te dejes engañar por otros que siempre mienten o engañan a la población. Lapsus, Onda Digital Perú, miércoles 9 de la noche. Soy Marcos Ibaceta y todos los lunes vamos con Sentido Común a partir de las 6 de la tarde por Onda Digital Perú. Los esperamos. Y acabamos. Amigas, amigos, estamos en la última media hora de Contraste Onda Digital 18.4, que como todos los lunes analizamos lo sucedido durante la semana y hoy día lunes. No tenemos mucho tiempo, Fernando tiene que seguir explicándonos sus cuadros económicos que son bastante importantes para el día a día de nuestro país. Perfecto. La presentación, por favor. Análisis de la realidad nacional por un político aprista que ya lo hemos identificado, nos ha contado su historia, ¿no? Y por qué es aprista hasta el día de hoy, ¿no? La siguiente, por favor. Juntos lo podemos todos. ¿Y quiénes son los que están al otro lado? ¿No? Los caviares, los vizcarristas y comunistas. Esos son nuestros enemigos políticos, ¿ah? Nada de violencia, todo es político. Así es, así es. La siguiente, por favor.
Este golpe de Estado del 7 de diciembre ya está determinado, está claro, esa es foto oficial, ¿ah? Foto oficial. Mensaje de la Nación, no lo he puesto yo, eso lo puso el canal de televisión oficial del Estado, ahí está la bandera peruana, ahí está leyendo, y está con su banda presidencial oficial, hasta con su, ¿no? Con su sellito ahí, su huellita de presidente de la República, ¿no? O sea, esto es claro. ¿Y él qué cosa hizo? Disolvió el Congreso. Igual que Fujimori, disolvió el Congreso. ¿Qué más dijo? Reorganizo el sistema de justicia. Y dijo claramente, ¿mediante qué? Decretos, leyes. La siguiente, por favor. ¿Y qué ha salido ayer? Esto ha salido ayer en canal Willax, ¿no? Contracorriente. Ha salido claramente que ya se encontraron el decreto ley del autogolpe de Castillo. Ahí estaba, pues. Ahí están las pruebas. Ya está. Eso no lo han creado. No, estaba ahí. Eso está ahí porque ya la fiscalía lo ha deslacrado. Fernando, y si hay eso, ¿qué otras cosas más? Lógico. No va a dejar de salir cosas ahí. Tiene que salir todo. Tanta inmundicia con ese gobierno. Tiene que salir todo, ¿no? Toda la porquería que tenía este gobierno, ¿no? La siguiente, por favor. Y acá hay una cosa buena, ¿no? La tendencia de la inflación. Esto salió el 1 de junio, ¿ya? Hace 4 días. La inflación está cayendo. Pero miren este gráfico, ¿no? Este gráfico, y ahí quiero su comentario el doctor. Pedro Castillo, cuando postulaba la última parte en la segunda vuelta, y ya como presidente, se puso su liqui-liqui, ¿no? Que es el uniforme, no peruano, más su sombrero español, ¿no? Español. Entonces, sin embargo, se hacía que es campesino, que es rondero, y nada de eso, y que era maestro, ¿no? Todo falso, ¿no? Todo, en mi opinión, ¿eh? Todo era falso, ¿no? Todo falso. Coincidimos. Y luego de eso, en el peor momento, Castillo ya se saca su gorra, su sombrero, porque dice que Bolsonaro le había cogido su sombrero y le había deseado mal, ¿no? O sea, ya dejó, según él, dejó el sombrero. Miren la personalidad, ojo. Y luego, ya en el 2022, se saca el liqui-liqui, se saca el sombrero, se saca el liqui-liqui, que es el uniforme, ¿no? Usado por venezolanos, por Hugo Chávez y por Maduro y por Evo, ¿no? Se saca y ya usa la ropa normal. Correa también. Así es, que todo el mundo usamos, ¿no? Que, lo normal. Pero la inflación lo llevó a 8.81. Una inflación anualizada terrible, el ya peor impuesto rumbo al 10%. A ¿no? la gente mala. Gracias a Dios que viene bajando significativamente, ¿no? Ya estamos en 7.89 y la tendencia es a llegar a 5%, en mi opinión también. Mi opinión, a fin de año, digamos, a menos de 5%. El Banco Central habla de 3%. Ojalá yo me equivoque y que el Banco Central acierte. Y que sea 3%. Estás coincidiendo con Jorge González Izquierdo, que habla 5% también. Sí, su 5% es lo que yo he estimado, ¿no? Por la tendencia. Doctor, su opinión al respecto de... Bueno, macroeconómicamente el Perú es un país estable, ¿no? Creo que la inflación, si bien estuvo bordeando el 9% anualizada, ahora la tendencia es a la baja. Ahora es un proceso nacional, pero también con presiones inflacionarias internacionales, ¿no? Sin embargo, creo que la crisis se empezó a agravar con Pedro Castillo porque la falta de confianza, empezaron a retirarse capitales, la inversión incluso en el 2023 es menos 12 actualmente. O sea, a pesar de que hay un gobierno aparentemente más moderado que el anterior, sin embargo la confianza no se ha recuperado a niveles históricos. Hay una caída de la inversión privada y una lenta actividad pública gerenciada por el gobierno de Dina Boluarte, y lo que nos protege es que tenemos reservas internacionales suficientes, ¿no? Tenemos además una inflación moderada, hay un equilibrio presupuestal, el MEF maneja razonablemente la política económica, pero lo que yo puedo notar, más allá de las estadísticas, es que hay un incremento sostenido de la pobreza, ¿no? Porque ¿qué pasa? Cuando un país no crece a tasas por encima del 3 o 5%, la calidad de vida se deteriora
y el desempleo crece y la pobreza empieza a aumentar. Y eso se ve en las calles, eso se ve en las plazas, eso se ve en el transporte público, se ve. No necesitamos ser, digamos, valernos de cifras estadísticas salta a la vista. Entonces, si bien si somos un país estable, si comparamos con Bolivia, que se ha quedado casi sin reservas, con Argentina, que tiene casi más de 100% de inflación anual, ¿no? Pero necesitamos más inversión, más confianza, y en mi concepto, creo que la señora Boluarte no tiene oxígeno para permanecer en el gobierno hasta el 2026. Sería razonable retomar el tema de un anticipo de elecciones, tal vez no para el próximo año, pero sí para el 2025. No, más aún, me atrevo a pensar que el sistema político peruano debe ser un sistema que cada 4 años convoca elecciones. Como pasa en Bolivia, como pasa en Argentina, como pasa en Ecuador, como pasa en Chile, pasa en Costa Rica, pasa en Estados Unidos. Los periodos de 5 años en países con poca institucionalidad democrática hacen de que haya riesgo de vacancias, de renuncias, de crisis políticas. Entonces, 4 años de periodo presidencial generaría mayor dinamismo y mayor alternancia en el juego político, ¿no? Perfecto. La siguiente, por favor. Esta reunión de los presidentes de América del Sur, hace una semana aproximadamente, 6 de los 12 eran del Grupo Pueblo. Así es. Entonces estamos hablando que tenían como objetivo Lula resaltar a Venezuela como un país democrático. Fue tan delirante lo que dijo Lula que Boric, el presidente chileno, salió a decir, no, acá hay un problema serio con los venezolanos, ¿no? Los venezolanos están saliendo de su país porque no hay condiciones en su país, ¿no? Y eso hace que los venezolanos salgan en 7 millones, que es más del 25% de su población. Estás hablando de una realidad que no se tocaba. Pero también buscan una moneda común, y acá sí discrepo totalmente con ese planteamiento de una moneda común. Absolutamente. ¿Por qué? Porque primero que Argentina, por ejemplo, con los pesos, 500 pesos por dólar. Hace 10 años estaba oficial 7 pesos por dólar. Oficial. Y en la calle 10 pesos por dólar. Quiere decir que ha habido 50 veces más, 50 veces se ha depreciado la moneda. Se ha devaluado la moneda. Va a seguir depreciando. Entonces se estima que va a llegar a 1.000 pesos si continúa este gobierno a fin de año. Entonces eso es preocupante, ¿no? Preocupante. Y su pobreza está encima del 40%. Argentina. Si nosotros nos estamos preocupando por 27.5, y nos preocupamos porque sabemos lo que es la pobreza, ¿no? Nosotros, ¿qué estará pasando en Argentina? ¿Cómo estarán comiendo en Argentina? Les ha cambiado su vida, ¿no? Total. Y es por eso de que Milei probablemente sea el presidente en segunda vuelta, ¿no? Sí, porque va a segunda vuelta. Doctor, su opinión sobre Sí, definitivamente, el caso de Argentina, ellos tienen una inflación de más del 100%, tienen pocas reservas, siempre han tenido históricamente problemas para pagar sus servicios a la deuda externa. No olvidemos que tuvieron una paridad cambiaria en los años 90 con Menem. 1-1. Un dólar, un peso, un dólar. Era el país de las maravillas. Eso acabó con el famoso corralito en el 2001, ¿no? Que puso fin al gobierno de Fernando de la Rúa. Y luego hubo gobiernos sucesivos hasta que llegó Kirchner y vino el kirchnerismo, ya 20 años. Kirchner, Cristina Fernández, la señora Fernández ahora vicepresidenta, el otro señor Fernández el presidente. Hay elecciones primarias ahora en agosto y presidenciales en octubre. No creo que gane el peronismo. Milei es una opción, la otra opción es que haya una alianza entre la vieja Unión Cívica Radical y otros partidos cercanos a Macri, ¿no? Y puede haber en segunda vuelta una sorpresa para el peronismo que va en la idea de que el viejo voto peronista, el núcleo duro, los va a respaldar, porque los argentinos son un poco como los cubanos, le echan la culpa de su fracaso no a sus malas políticas, sino al Fondo Monetario, ¿no? A la banca internacional, a los agiotistas. A los terceros. A terceros, pero ellos no asumen su responsabilidad.
Y lo que pasa es que los argentinos manejan muy mal sus finanzas personales, o públicas, digo, finanzas públicas. Ahora, con respecto a Lula, lo voy a decir porque está escrito en la columna que publicó hoy día, Lula debe saber que todo proceso de integración, cuando se habla de una moneda común, que es el caso del euro en la Unión Europea, es un estadio superior. O sea, para que Europa llegara a tener una moneda común, pasaron varias décadas de unión comercial, aduanera, libre tránsito de las personas. Para estandarizarlo, ¿no? Un proceso largo que en el estadio superior se estableció el euro. Pero incluso el euro no lo cumplió, no lo acató Reino Unido, que mantuvo su libre esterlina, y otros países. Entonces, cuando Lula habla de que con una moneda va a cambiar la suerte de América del Sur, está engañándose él y el resto de América del Sur. Esa es en esos tiempos, me van a disculpar la frase, es una ignorancia. ¿Ya? La unión monetaria, señor Lula, es un estadio superior de todo proceso de integración sudamericano o latinoamericano. Es muy prematuro hablar de unión monetaria. A los argentinos les hace ilusión tener una nueva moneda, porque creerán que con eso va a terminar la inflación. No. Y la inflación no se combate con nuevas monedas. La inflación se combate con cero emisión inorgánica, con políticas... Reducción del déficit fiscal. Del déficit fiscal, ¿no? Ingresos y gastos debidamente saneados y equilibrados. Lo demás es pura mentira, demagogia o populismo, ¿no? La siguiente, por favor. Estos son los fundadores del Grupo de Puebla, ¿no? Ahí vemos a Luis Arce, el actual presidente de Bolivia. La siguiente, por favor. Lula da Silva y Alberto Fernández, presidentes de Brasil y Argentina, y al costado, Jorge Rodríguez, que es el presidente de la Cámara de Venezuela, ¿no? O sea, pero es Maduro, ¿no? Es Maduro quien está ahí. La siguiente, por favor. Y a los costados están Boric y Petro. O sea, 6 presidentes de 12 que estuvieron presentes ahí. O sea, ¿quién está ahí? Estaba el grupo de Puebla, ¿no? El grupo de Puebla. La siguiente, por favor. Y ese grupo de Puebla tienen que entender que tiene, como el caso de Venezuela, 94% de su población pobre. Argentina, 94%. Casi 40%. Colombia, más del 35%. Bolivia ya está llegando al 30%. En total, esos países, 67 millones de pobres. Porque a ellos les conviene la pobreza. Lo hemos demostrado en este programa, en anteriores videos, que lo que ellos buscan es más pobres, porque son sus clientes, ¿no? La siguiente. Y esto es justamente lo que decía el doctor Torres. Lo más saludable es crecer para reducir la pobreza, el IPE. Y acá vemos y observamos, por ejemplo, cuando crecimos, el 2006, el Perú con el gobierno de García, creció 7.8, redujimos la pobreza, se redujo la pobreza en 6%. Así es. Crecimiento, reducción de pobreza. Así es. Al año siguiente creció la economía 8.9, 2007 igual, se redujo 6.5% la pobreza. Entonces, son puntos de pobreza donde hay millones de personas que los está sacando de la pobreza. Este es dato oficial, por si acaso. Entonces, pero vienen, fíjense por favor, del 2012 para adelante, donde Humala crea estos fondos de ayuda, ¿no? Sí. Pensión 65 y todo las dádivas, ¿no? Y miren cómo ya la pobreza no se reduce significativamente, porque la mejor forma de reducir la pobreza es con crecimiento. La siguiente, por favor. ¿Pero qué está pasando en el país? Pues las manifestaciones, las paralizaciones, los actos de violencia, inclusive actos de terrorismo, ¿no? Esos actos, ¿qué hacen? Que la economía no crezca. ¿Por qué? No porque no produzcan, sino porque no los dejan. No lo dejan producir. No lo dejan producir, no lo dejan trasladar su producto. ICA lo cierran, hay 8 puntos en ICA, ¿no? Lo cierran y ya no hay exportación de productos agroexportadores, siendo los líderes en el mundo, en arándanos, en uvas, los líderes. No nos dejan exportar, ¿no? Y dicen, no, es mi derecho. Eso no es derecho. Lean el artículo 2 de la Constitución. Eso es terrorismo puro. Eso es terrorismo. La siguiente, por favor.
Y en marzo, cuando levantan ya comienza a cambiar pues, la tendencia. Ya comienza a cambiar la tendencia y crecimos 0,22, con lo cual el primer trimestre cerramos en negativo todavía en 0,43, pero teníamos un 80 negativo. Teníamos un 80 negativo a 0,43, estamos mejorando. Estamos todavía en negativo, pero esa es la foto a marzo. Pero Fernando, ¿con quién teníamos un 80? Con el maravilloso gobierno de Pedro Castillo. Ese es Castillo. Con Castillo comunismo y sus desastre. actos de violencia, actos inclusive terroristas. Eso es lo que pasó. Pero abril es espectacular, ¿eh? Ya pasamos a ser positivos. Ojo, ¿eh? Esto va a salir recién el 15 de este mes. Ya. El informe sale el 15 de este mes, es positivo. Ya se lo digo oficialmente, es positivo. La siguiente, por favor. ¿Y por qué ponemos el precio del cobre? Este es el precio hoy día el precio del cobre. Sigue subiendo, 3.76. Sí, por eso te digo. ¿Cuánto es el coste de producción de una libra de cobre? 1.20. Si está 1.20 y está 3.76 el precio, tenemos para ganar plata. Y ojo, no es que gane la corporación, no es que gane la empresa minera. Todos. 30% es nuestro. Es nuestro. Y de ese 30%, la mitad es canon. ¿Es para quién? Para la región, para la municipalidad provincial, para la municipalidad distrital donde está la mina. Pero dejen de robar, porque ahí está la clave, eso es lo que no dicen. Es el robo, la corrupción que impide el desarrollo de esas zonas. Como dijimos y venimos repitiendo, obra por impuestos. Excelente. No le den Eso plata sería la salida. a los alcaldes y a los gobernadores. Porque se la tiran. Y la mayoría son movimientos regionales, ojo. Ojo, no son de partido, por eso. No son de partido. Son movimientos regionales. Esa es una distorsión, ¿no? Es una Porque distorsión. En realidad los movimientos regionales se han apoderado de los gobiernos regionales y los partidos nacionales no tienen presencia en las regiones. Y esos gobernadores o esos alcaldes no le responden no responden a sus partidos ni a sus dirigencias, pero se responden a sí mismos. Entonces su objetivo es lucrar, robar y en todo caso hacer obras a veces sin ninguna rentabilidad social, inoperantes, elefantes blancos, ¿no? Así es. Corrupción y botar la plata. La siguiente, por favor. Y este es Perú al 2022. Éramos segundo en el mundo, lo que decía Francisco hace un momento, ¿no? Y lamentablemente en el 2003 hemos pasado al tercer puesto. ¿Nos ha ganado quién? La República Democrática del Congo. Ahí está, miren. Estábamos a la par. Pero si los dejan trabajar, pero ese es un logro si dejan las bambas, ese es un logro de los comunistas, del claro, terrorismo, claro. que ha impedido el como desarrollo. la pobreza también, ¿no? Es producto de ellos. Entonces, dejen trabajar, dejen que las bambas continúen con su trabajo y los vamos a superar, porque tenemos una capacidad 2 veces, inclusive como bien lo dice Francisco, ¿no? Podemos llegar a ser primeros, por supuesto, ¿no? Superar a Chile. La siguiente, por favor. Y no te olvides de una cosa, que es verdad que hay que remontarnos muchos años atrás, pero Chile, ¿por qué es número 1? ¿Qué porque nos quitó territorio Tarapacá, es el globo lógico y a Bolivia le quitó pues todo lo que es Atacama? Claro. Ahorita, pues, si no, Chile no tendría absolutamente nada. Seguimos con la presentación, por favor, por tema de tiempo. El precio del oro ha cerrado el día de hoy a $1.978.10 la onza Troy. ¿Cuánto es el costo? 250 a 500 dólares, la más eficiente y la menos eficiente. Entonces, tenemos dinero suficiente si dejan exportar los minerales. Por eso ataca el cobre y el oro economía. Representan más del 50% de todas las exportaciones peruanas. Entonces estás hablando de que este es el corazón, este es el sentido de las exportaciones. Tenemos que apoyar. No podemos ponerle trabas, no pueden ponerle bloqueos, no pueden impedir que se haga, que se concrete esa exportación. Si no se concreta esa exportación, no tenemos ese recurso. Ese recurso es parte nuestro. Tenemos que sentirlo. Tenemos que sentirlo así. La siguiente, por favor.
Y esto es lo que quieren, ¿no? Los puneños quieren, ojo, porque están hablando hoy día Lucar, como siempre entrevistando, ¿no? Entrevistó Lucar a la chica Sigrid Bazán. Y dice que no es justo, que las marchas siempre han sido pacíficas. O sea, esta chica está en otro lado, ¿no? No. Pero De si verdad. ella misma dijo que la pacífica no tiene que haber muertos, sino sí. no vale la... Con la pacífica no. Entonces te das cuenta que no es coherente, ¿no? Y Lucar no repregunta, ¿no? ¿Qué va a repreguntar? No repregunta, ¿no? O sea, Lucar, otra vez más, ¿no? Otra vez más, es su corazón trotskista, ¿no? Sí. Sale su corazón trotskista. Y tú que has estado en la Católica, doctor, has visto cómo manejaban los trotskistas, ¿no? Bueno, en la Católica fue un pequeño feudo de los trotskistas liderados por Fernando Tuesta, Soldevilla. Claro. Todo el equipo de la OMPE que lideró Tuesta en el 2000, cuando cae Papelito Manda, ¿no? Hay un jefe de la OMPE que Portillo, ¿no? Hizo hizo célebre esa frase. Papelito Manda. Tuesta inicia la conducción de la OMPE con un grupo de ex-trotskistas de la Católica. Caviares. ¿No? Y otros caviares. Y luego pues se vio obligado a renunciar por los hechos que estaban reñidos con la moral y la ética, ¿no? En el 2005. Pero valgan verdades, estoy de acuerdo, creo, ya que hemos estado hablando del APRA y de Ayel Latorre, creo que es el momento de volver a leer a Ayel Latorre, porque Ayel Latorre, habiendo planteado el antiimperialismo en la unidad continental, siempre dijo que era necesario saber tratar con el capital extranjero, saber tratar con el imperialismo. No podíamos negar que el capitalismo era el imperialismo era la fase superior al capitalismo en los países desarrollados, era la frase incipiente inicial del capitalismo en nuestros pueblos. Entonces no podíamos negar que empresas extranjeras pudieran explotar recursos naturales que no teníamos nosotros capacidad para hacerlo, porque carecíamos de la tecnología, carecíamos del capital y de la experiencia, y por eso Ayel Latorre tuvo la grandeza o la sabiduría de entender que la unidad continental era necesaria desarrollar las fuerzas del capitalismo, pero en democracia y en libertad, y no como lo hizo Cuba, con pretexto de una revolución, romper con Estados Unidos y entregarse a la URSS para convertirse prácticamente en una colonia a lo largo de varias décadas. Un satélite comunista. Un satélite comunista. La siguiente, por favor. Y esa protesta, ya lo dijo el Poder Judicial, no puede ser violenta, porque la protesta violenta no es constitucional, es un delito. Está infringiendo el artículo 2 de la Constitución, libre tránsito, derecho al trabajo. Ahí está la sentencia. Entonces es clarísimo. La siguiente, por favor. La corrupción. Ahí está, eso es lo que este es el tema, por ejemplo, que ellos no reclaman. Hoy día por impuestos. Hoy día Lucas le pregunta a la chica Sigrid, oye Sigrid, pero ¿qué debemos hacer? ¿No? ¿Por qué protestan? Que yo creo que las protestas tienen sentido social. Oye, ¿cuáles son las protestas? Son 5. Nueva Constitución, que Castillo regrese, que se vaya Dina, que cierren el Congreso, o sea, todo es inconstitucional. Todo no se puede dar, es utópico, ¿no? Salvo la renuncia de Nina, pero ya no le puedo decir renuncia, ¿no? Eso es su voluntad de ella, ¿no? Le puedes decir renuncia. Le puedo ella decir, ya verá si renuncia. pero lógico, es su voluntad. Es su voluntad. Ella ha asumido cerrar el Congreso, doctor, constitucionalmente el cargo. Claro, no, sí. Punto. Que nosotros que no hemos votado por ella, nosotros estamos de acuerdo. Tenemos que apoyar. Además, no olvidemos este electo que ella perteneció y candidateó con una fórmula presidencial trucha. Sí. Con una fórmula presidencial coja, en donde solo había presidente y primer vicepresidente. ¿Y el segundo dónde estaba? Delincuente. Sí, ya estamos acabando. La siguiente, por favor. La siguiente. Y mira el sur, por ejemplo. Todo este es el sur, ¿no? Todo lo que roban. ¿Cómo se han robado? Los alcaldes, gobernadores, todo lo que roban, año por año. O sea, con todo lo que roban, 13.000 millones, ¿qué se puede hacer? N cosas, N obras. Agua de sal. Pero esto no les molesta. Esto Lucas no lo dice. Lucas no lo dice. ¿Qué va a decir? No lo dice. Dice que hay un reclamo justo. ¿Qué reclamo justo? No están reclamando nada. Pero si ellos han elegido a estos y a estos alcaldes. Sí. La siguiente, por favor. Mire el caso de Tacna, con detención. Estos son los funcionarios del sur.
del sur que han sido sancionados por corrupción oficialmente. La siguiente, por favor. Y esto para terminar, un ping-pong, doctor, por favor, de la manera más sucinta. Sí. Sucinta, por favor. ¿Qué piensas de Dina Boluarte? Bueno, es un accidente de la historia política nacional, ¿no? Alberto Otárola. Bien intencionado, pero con poca visión política. Retrocede, por favor. Alejandro Toledo. Incapaz y corrupto, ¿no? Ollanta Humala. Mediocre. Pedro Pablo Kuczynski. Lobista. Martín Vizcarra. Inescrupuloso y desleal, ¿no? Francisco Sagasti. Caviar sin visión. Pedro Castillo. Inepto y corrupto, ¿no? Aníbal Torres. Temerario. Verónica Mendoza. Caviar sin escrúpulos, ¿no? Vladimir Cerrón. Ideologizado y una amenaza para el país. Marisol Pérez Tello. Caviar. Bexy Chávez. Temeraria, altisonante, ¿no? Guillermo Bermejo. Pro sendero, pro narcotráfico, ¿no? Guido Bellido. Folclórico, ameno, incapaz, ¿no? Johnny Lescano. Es un enemigo de Acción Popular, ¿no? Evo Morales. Un operador del narcotráfico, ¿no? Abimael Guzmán Reynoso. Asesino, genocida, muy ideologizado, ¿no? Mirta Vázquez Chiquilín. Antiminera y sin vocación por el país, ¿no? Perfecto, ese es todo de mi parte, no sé si tengas algo, Electo. Bueno, de nuestra parte solamente agradecerle al doctor y que esta visita que nos ha hecho el doctor Torres sirva a nuestro llamado a que la juventud participe en política. Insistiremos siempre que la juventud tiene que participar, tiene que fortalecer a los partidos. Dejar, como lo acabamos de ver en las regiones, estos movimientos regionales que no dan cuenta a nada, entran a robar, hacen su chancha, como se dice, para las próximas elecciones cambian con otro nombre y se lanzan nuevamente. Esto es la de nunca acabar. Doctor. Bueno, ha sido grato participar esta noche, han sido 2 horas muy aleccionadoras y agradezco mucho la invitación. Perfecto. Francisco, la despedida. Solamente despedirnos y agradecer la visita del doctor y decir, ahí está la historia del doctor. Un hombre de partido. Eso es lo que queremos con la juventud. Participen en política y entren a los partidos políticos, no tengan miedo. Vamos para adelante nomás. Buenas noches, gracias y nos vemos Dios mediante el próximo lunes.